bajo la gracia. Si vivo por gracia es porque he muerto al pecado. Muchas personas tienen un concepto errado de la gracia, pero cuando vamos a la palabra de Dios, vemos a Pablo explicar bien claro acerca de esto en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 11 y 12 dice: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. La palabra de Dios dice que seremos salvos por gracia, pero mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, aquí hay dos puntos claves. La salvación es un regalo que no merecemos por gracia, pero también es obtenida mediante la fe. Es un regalo, ciertamente, pero es un regalo que obtenemos solamente si creemos verdaderamente en Cristo Jesús. Y de eso se trata la vida en la fe cristiana. Cuando hablamos de vivir bajo la gracia, el vivir bajo la gracia significa creer que por ese regalo de la vida nueva que Cristo nos da, ya no estamos atados al pecado. Romanos 6, versículos 6, 8 y 10 dicen: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. En cuanto a muerte, murió al pecado una vez y para siempre, y en cuanto a vida, vive para Dios. Es decir, que morimos al pecado y que ahora la vida que nosotros tenemos es una vida para Dios y en Dios. También es decir que cuando estamos bajo la gracia, pues ya no estamos sujetos a la letra que es por ley, sino que estamos sujetos al Espíritu. Hay un pasaje bíblico que dice que no es con espada, no es con ejércitos, es con el Santo Espíritu de Dios. Romanos 7:6 dice: pero ahora, habiendo muerto a lo que os tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que podamos servir a lo nuevo del Espíritu y no a lo antiguo de la letra, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Es decir, que ya no estamos sujetos a las cosas que por nuestras propias fuerzas desde la antigüedad no pudimos hacer por causa de la caída de Adán, sino que ahora estamos sujetos al Espíritu de Cristo, que nos da y nos capacita para sobrellevar toda situación adversa. No podremos resistir al pecado si el Espíritu de Dios no está en nosotros, porque nuestra capacidad humana del Adán caído nos impide resistir al pecado. Pero cuando Cristo llega y su Espíritu habita en nosotros, entonces en Él tenemos autoridad sobre el pecado y ya no estamos atados al pecado. Entonces la palabra de Dios rompe con el concepto que tenemos o que tienen ciertas personas, y que cuando erran se agarran de la gracia y dicen: no, yo estoy vivo por gracia, y tergiversan el concepto. Ciertamente estamos vivos por gracia y ciertamente somos humanos, y siempre en una cosa o en otra vamos a fallar, vamos a pecar, porque la palabra de Dios dice en Primera de Juan 1, versículo 8 y Primera de Juan 2, versículo 2, que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no estamos en la verdad. Pero si confesamos nuestro pecado, pues Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero la vida en la gracia nos cambia totalmente y nos hace adentrarnos a una nueva mentalidad. Y esta mentalidad es que en Cristo tenemos la capacidad de decirle no al pecado. En Cristo tenemos la capacidad de decir: no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque la autoridad de Cristo está en mí. Y lo que antes yo en mi humanidad, a lo que antes yo no podría resistirme, ahora sí puedo.
Pero muchos tomamos el concepto de que ya no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia, para seguir viviendo en el pecado y abrazando el pecado y consintiendo el pecado, cuando la gracia de Cristo en nosotros nos capacita para decir: en Cristo diré que no a esto. Y ojo, la palabra de Dios dice, Juan mismo explica y dice: les digo esto para que no pequen, pero si pecamos, recordemos que abogado tenemos. Abogado tenemos. Esto es algo bien claro. Tenemos un abogado. Pero reitero, no nos agarremos de la gracia para abrazar al pecado, sino que démosle el verdadero sentido. Y es que Cristo se hizo pecado para hacernos a nosotros santos. Cristo llevó nuestras dolencias, nuestras faltas, nuestras iniquidades para darnos una vida de santidad. Y en Él podemos decirle no al pecado. Eso es vivir bajo la gracia.